Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos siguen en la grabación de YouTube o en la plataforma Educatic. Esta es la 13ª sesión de imagen y discurso audiovisual y nos acompañan Ángela Islas, Brandon Rodríguez Ortega, Eduardo García, Héctor Camilo, Juan José, Karen Hernández, Carly Flores, Mónica Jimena, Uriel Zamora y mi mano derecha, Marisol Morales. En esta ocasión vamos a retomar la parte de esta unidad en donde habíamos visto todas las dimensiones posibles de análisis, pero también de composición visual, en donde pues de algún modo está muy vinculado con la teoría semiótica o una teoría de deconstrucción visual en la cual pues vamos a ir retomando, como ya hemos ido retomando, ¿no? Desde al principio de esta unidad, ¿no? La parte de grupo Mu, luego con Magariños, ¿no? Una visión intersemiótica entre el estructuralismo y la versión persiana. Después avanzamos con los elementos morfológicos de la imagen, punto, línea, forma, textura, color, etcétera. Luego avanzamos la sesión pasada con la parte de retórica visual, ¿no? Es que fue el ejercicio que hicieron en el foro, ¿no? Y que después van a entregar en el día 25. Y bueno, en esta ocasión nos va a tocar ver la parte de grafemas e iconemas, que es una teoría de Claude Cosset. Y vamos a ir viendo lo que es la imagen visual y sus discursos visuales, ¿no? Entonces esta parte va a servir mucho para recordar algunos elementos incluso de lenguaje, cultura y poder, teoría del discurso y significación, para ver hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, toda esta unidad que en realidad lo que estamos viendo es la composición y análisis de los objetos visuales, vamos a ver que no estamos totalmente separados de una visión semiótica. Entonces, en esta sesión me gustaría ver que reconozcamos, por un lado, la diferencia entre lo que es el discurso visual y la teoría de la imagen, ¿no? De algún modo, la teoría de la imagen ya lo hemos vislumbrado desde la parte inicial, desde el primer apartado del curso, que es la filosofía de la imagen, ¿no? Que es algo mucho más grande y que pues, muchos de los profesores que a veces imparten o impartían teoría de la imagen, pues realmente a veces daban discurso visual, no daban filosofía de la imagen, ¿no? Ni siquiera les interesaba a muchos, ¿no? Pero bueno, hay algunos grandes teóricos como Fernando Zamora, donde pues sí se metía a teorizar, ¿no? Aunque fuera antipersiano, por ejemplo, pero pues al menos daba un perfil filosófico, ¿no? En lo que y aquí vamos a ver precisamente por qué hablamos de discurso, ¿no? Dentro de la parte visual, ¿no? Ya, más allá de los objetos visuales como tales, ¿no? Como dimensión material. Y entonces, vamos a identificar entonces aquí la dimensión entre el lenguaje verbal con el del lenguaje visual, que son elementos correlativos desde la dimensión teórica, casi morfológica, teórica o epistemológica, porque bueno, de ahí viene toda esta dimensión sintáctica, semántica y pragmática, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo son pertinentes los conceptos de iconema y grafema dentro de la problemática de la composición visual y reconocer las dimensiones del discurso como forma y contenido, ¿no? Aquí vamos al final ya a ir aterrizando. Aquí voy a lo mejor iniciar en algunas partes que son a lo mejor demasiado teóricas, ¿no? Como el propio término del lenguaje, ¿no? Que hay muchas posturas sobre su aplicación. Digo, hay puristas que señalan que el lenguaje pues, solamente se puede hablar en el caso del lenguaje verbal. Y para otros, pues es una posible dimensión metafórica aplicada a otros fenómenos de comunicación. Entonces, el reto de comprender la dimensión del lenguaje visual, ¿no? Implica reconocer la dimensión básica que tenemos del lenguaje o lenguajes, ¿no? Y en esta parte, pues bueno, inicia con una reflexión que algunos teóricos dan, algunos
Serrano, por ahí Jan Costa también retomó muy bien, que no es lo mismo hablar de comunicación o significación, ¿no? Significar y comunicar son dos procesos totalmente diferentes, ¿no? Para algunos teóricos de la comunicación, pues bueno, a veces ponían el ejemplo entre la diferencia entre comunicación e información, ¿no? O sea, si una persona va pasando y la pues realmente comunica o está informando el hecho de que la estamos observando, ¿no? Pues algo así pasa, ¿no? Cuando observamos si un árbol, ¿no? Entonces, un árbol, cuando yo lo veo, pues significa su carácter de naturaleza, ves, vida, verdosidad, pero el árbol en sí mismo no está intentando comunicarme nada, ¿no? A menos que tomaras una visión semiótica agustiniana, donde a lo mejor el gran creador se comunica a través de esos signos, pero bueno, no hay un carácter teleológico de intención, ¿no? Entonces, en cambio, si yo veo un anuncio, un cartel, ya veo que hay una intención figurativa, con mensajes incluso lingüísticos, ¿no? Una deconstrucción, en donde sí atraveso por un proceso cultural. Entonces aquí esto sirve un poco de inicio, ¿no? Porque pues bueno, los fenómenos de comunicación, pues sí los trata la semiótica, es una dimensión de la semiótica, pero bueno, aquí por un lado, procesos de significación y de comunicación son diferentes, ¿no? O sea, hay fenómenos de significación que pueden ser naturales, cognitivos, relativos a cómo aprendemos la realidad, cómo conocemos la realidad. Entonces, en esta virtud de la dimensión pragmática, ¿no? Pues a lo mejor se mezcla, ¿no? La parte en donde vamos conociendo una semiosis ad infinitum, pero bueno, en la visión de Morris, pues bueno, también hay una implicación en donde somos sujetos con conducta, ¿no? Entonces, aquí en esta dimensión, tanto pragmatismo como estructuralismo, pues bueno, vamos a ver que ya en un fenómeno de comunicación, pues bueno, a veces el estructuralismo se apoya más, ¿no? Como estructura dimensional, ¿no? Entonces, pues digo, por algún modo, pues estamos dimensionando varias implicaciones, ¿no? Sobre los procesos naturales o culturales, ¿no? Ok, entonces aquí vamos dimensionando, ¿no? Otros elementos, ¿no? Vamos a pasar esta parte rápida, ¿no? Que es un poco ver a lo mejor esto ya lo vieron en semiótica, pero vale la pena a lo mejor repasarlo, ¿no? La parte del lenguaje y semiótica, ¿no? O sea, Sebastián Serrano señala que el espacio del lenguaje es un subespacio de la comunicación, pero es distinguido, ¿no? El lenguaje implica esta transdisciplinariedad donde hay perspectivas lingüísticas, cognitivas, lógicas, ecológicas y sociales. Entonces, aquí entonces estamos dimensionando que el lenguaje es un fenómeno complejo, ¿no? Y pues bueno, entonces cuando vemos semiótica, lo vieron en el curso pasado, pues a veces la semiótica implica hacer un bagaje de conocimientos o de categorías como conocimiento, ¿verdad? Norma, regla, hechos, etcétera, ¿no? Pero muchas veces el lenguaje circula mucho en procesos humanos, ¿no? Porque sobre todo está dimensionado por nuestro carácter práctico de comunicarnos, por el carácter arbitrario de los signos verbales. Y además, pues se toma en colación de que, pues bueno, si no hubiera este desarrollo tecnológico de los últimos 2 siglos, pues a lo mejor no sería muy interesante plantear la dimensión del estudio del lenguaje, ¿no? Aunque bueno, vemos que la lingüística, la semiótica, pues se estudia desde el siglo XIX, ¿no? Incluso desde mucho antes, ¿no? Desde la antigüedad. Pero bueno, ahora se toma a colación pues los fenómenos tecnológicos y bueno, eso ya es un como purgar, ¿no? Entre el más media research que ya vieron en Teoría de la Comunicación 1. Pero entonces esta parte, ¿no? Lo que nos cuesta más trabajo, ¿no? Es dimensionar que, bueno, la semiótica, pues bueno, tiene 3 alcances, ¿no? Que eh, uno que vamos dimensionando conceptos, luego vamos dimensionando casos y luego vamos aplicando a esos términos a diferentes cosas, ¿no? Entonces, por un lado, hay una semiótica teórica, que es la que es la parte dimensional, de que hacer categorías, la mayor parte de textos que hablan de semióticos, pues al principio generan conceptos, etcétera, ¿no? Luego está la semiótica descriptiva, ¿no? Cuando, por ejemplo,
queremos ver cómo funcionan algunos rituales, etcétera, ¿no? Bueno, aquí en el texto no se lee muy bien, pero bueno, aquí Sebastián Serrano tenía un ejemplo interesante de cómo, por ejemplo, es la comunicación afectiva, ¿no? Por ejemplo, entre dos personas que se van viendo, etcétera, y como que si lo vamos describiendo cómo mira una persona a la otra, ¿no? Y cuando va cortejando, etcétera, pues eso sería como una especie de semiótica descriptiva, ¿no? Y luego viene la semiótica aplicada, ¿no? Que es ver la dimensión transdisciplinaria, ¿no? Que es donde vamos haciendo recurso de los conocimientos para el cotejo de varias disciplinas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay áreas semióticas, ¿no? Como en la biología pues, está la sistemática, ¿no? Digo, el área lógica, pues bueno, se ubica en el área física, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, y pues bueno, son diversas aplicaciones. Bueno, en la parte de la evolución de la semiótica moderna, pues bueno, ya han visto que están estas dos grandes escuelas, ¿no? Y bueno, vamos a aterrizar aquí la parte de la comunicación verbal, ¿no? Serrano retoma a Hockett, Altman, Thorpe, incluso ahí sin mencionarlo a Martinet, pero para enunciar diversas características de lo verbal, ¿no? Entonces, eh, ahí va a enunciar diversas características que tiene el carácter eh, semiótico, ¿no? En donde se va a ir implantando, ¿no? Eh, el fenómeno de comunicación verbal, ¿no? Primero hay elementos, ¿no? Que vamos a diferenciarlo, ¿no? Como de otro tipo de elementos comunicativos, ¿no? En donde, pues bueno, la parte, la parte, vocal auditiva es fundamental para la comunicación verbal. Luego la parte de difusión, que es como toda una teoría comunicativa, ¿no? Entonces, hay un canal, un receptor, un emisor, hay un código, un mensaje, ¿no? Se decodifica la información, es otra característica de la comunicación verbal. Luego, el fenómeno verbal, pues bueno, es inmediato, es actual. O sea, por ejemplo, ahorita si alguien no escuchó algo de lo que yo dije, pues bueno, ya dije, pues hasta que escuche la grabación. O me pregunten, no, bueno, profe, no le entendí muy bien, etcétera. Pero el acto comunicativo es inmediato, ¿no? Entonces, de aquí es como, por ejemplo, la emisión de los mensajes son rápidos, ¿no? Hay otro fenómeno que es la intercambiabilidad entre emisor y receptor, ¿no? Donde pues yo a veces puedo ser el emisor, luego alguno de ustedes participa y luego se vuelve el emisor del mensaje. La especialización, pues bueno, ya es un carácter fonético a través de estos elementos, a través del sonido, ¿no? Que emitimos, ¿no? Pero ya comenzamos a generar palabras muy específicas a través de sonidos determinados, ¿no? Esa es la parte especializada. Otra es la realización del feedback o la retroalimentación, de que yo digo algo, ustedes pueden entenderlo o no y me dicen, pues, o sea, otra cosa, ¿no? Hay un carácter semántico en donde hay significados aplicados, ¿no? Es como la idea unívoca de los términos, ¿no? Hay términos arbitrarios, ¿no? Donde, pues bueno, es una convención, la parte que viene incluso desde eh, la confrontación entre Aristóteles y Platón, ¿no? Del signo arbitrario, ¿no? Luego, pues también está la parte del carácter discreto, ¿no? Que ya es las unidades fonéticas, ¿no? Donde, por ejemplo, si pronuncias mal algo, ¿no? Pues se te puede malinterpretar, ¿no? Este, Luego hay la parte de desplazamiento, en donde podemos hablar a través del contenido, a través de significados que están implicados más allá de la dimensión actual, como por ejemplo, pues pueden hablar de historia, ¿no? Etcétera. Pues la imaginación a través de la letra, pues nos puede figurar eso, ¿no? La linealidad, que es un poco las cadenas sintagmáticas que vamos estructurando. Y luego, bueno, hay otros elementos que es la creatividad, podemos generar, bueno, está toda esta parte de la imaginación cuando vamos estructurando palabras o significados, la poesía, etcétera, ¿no?
También hay una tradición cultural que, bueno, se emancipa un poco con el carácter del lenguaje, ¿no? Luego aquí está la parte de la doble articulación que la vamos a retomar mucho en esta sesión, que es las unidades monémicas y lexemáticas, ¿no? O el carácter de los, como una primera unidad articulada, pero que se determina por unidades fonémicas, ¿no? Por sonidos que no tienen un significado. Pero cuando llegamos a una unidad lexemática, es una invariante de una palabra que nos permite construir otras más. Bueno, a eso ahorita lo vamos a dar un poco más pie, ¿no? Bueno, hay disimulación en donde pues podemos este carácter incluso contar cosas que no son existentes, ¿no? O incluso mentir, ¿no? La reflexividad, ¿no? Como por ejemplo, un carácter de terapia, ¿no? El yo, yo he pensado, yo soy, quién sabe, ¿no? La traducción que, bueno, puede implicarse otro tipo de lengua, ¿no? Hay otros elementos que, bueno, son los argumentos, podemos argumentar, ¿no? Eso a lo mejor ya lo vieron en esta materia de argumentación, ¿no? Y pueden aprender con las palabras, ¿no? Este, mm, y bueno, en todo lo anterior, pues bueno, implica que la parte verbal, pues es única y específicamente humana, ¿no? Y con ello, luego vienen esas metáforas, ¿no? Del lenguaje de las abejas, ¿no? Pero es a través de una metáfora o una metonimia sobre nuestro carácter sistemático de la lengua. Al mismo tiempo debemos hablar de lenguaje de las máquinas, etcétera, ¿no? Digo, hay otro tipo de comunicación humana como la no verbal, ¿no? Pero pues bueno, esta tiene otra dimensión que, bueno, Serrano le implica también con algunas características, ¿no? Que maneja interdependencia, ¿no? Ahí se puede combinar con lo verbal, ¿no? Que puede ser más veraz, ¿no? Por una sensopercepción muy animal, ¿no? Para nosotros, ¿no? Si alguien está enojado, podemos apreciar como los estados de ánimo, ¿no? Luego también siempre se mantiene, o sea, es inevitable, ¿no? La comunicación no verbal. Refleja emotividad, es expresiva. También tiene caracteres culturales especializados, por ejemplo, hay códigos especiales, ¿no? Con algunas señas, ¿no? Pero la podemos describir, que es un poco también lo que hacía Levi-Strauss, ¿no? O incluso señala Roland Barthes como la translingüística. Y bueno, de aquí, ah, a ver, tenemos una participación, dice, un texto muy interesante de la comunicación no verbal es el de Flora Davis, claro. Sí, Flora Davis da más elementos específicos, ¿no? De hecho, hay algunos otros, pues ahí es dimensionar, por ejemplo, la parte verbal como proceso social, una parte que también retoman otros autores como Pierre Ricci. Digo, me sirve mucho también esta presentación porque, bueno, esa parte digo, si alguien les dio esta parte, por ejemplo, si te digo, si te dieron a leer este texto de Flora Davis en Lenguaje, Cultura y Poder, es ganancia porque, bueno, fue de las cosas que se perdieron del antiguo plan, ¿no? Esa parte de comunicación biológica se ha perdido mucho, que pues ahora se fragmentó mucho y darle como un carácter como solamente a lo social y lo político, pues no nos ayuda mucho a los que nos interesa hablar en términos semióticos, ¿no? Ah, ok, con Rivadeneira, sí, 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 ok, qué bueno que haya retomado esto. Todavía, pues sí, son de los profesores que daban introducción al estudio del lenguaje, que era la materia anterior, pero sí habían partes importantes ahí que se perdieron, ¿no? Con el nuevo plan, ¿no? Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí con Humberto Eco, porque está implícito en la lectura que revisaron de Cole, ¿no? Sobre todo porque Cole es una visión muy sintética de lo que dice Eco y de lo que dice Claude Cosset. Pero vamos a ir viendo algunos elementos de Humberto Eco, ¿no? O sea, Humberto Eco tiene una perspectiva amplia, ¿no? Se le ubica en un principio en la parte estructuralista, ¿no? Pero luego por su dimensión de tratar de hacer integral, ¿no? El conocimiento de la ciencia, ¿no? Se va más a la parte pragmática, ¿no? Pero para él va a ser muy importante, ¿no? Armonizar toda la
perspectiva social y cultural, ¿no? Ya sea con esta influencia persiana kantiana, ¿no? Con el sentido del conocimiento, en donde nos comenzamos a vislumbrar en análisis particulares, ¿no? Unidades analíticas de estudio. Entonces aquí vamos a vislumbrar, ¿no? Que hay procesos de, bueno, aquí en este texto de Tratado de Semiótica General, que a lo mejor lo revisaron el semestre pasado, bueno, pues va hablando de los sistemas de significación y los procesos de comunicación, ¿no? Algo así como lo que iniciamos al principio, ¿no? No es lo mismo comunicar que significar, ¿no? La teoría del referente, que ahí está muy, muy inspirado primero por Ogden y Richards o Gottlob Frege con estas teorías triangulares, ¿no? Y la visión pragmática y semántica, que bueno, ahí tiene que ver un poco la producción de signos, ¿no? O sea, cómo producimos signos, ¿no? Y bueno, esta teoría del código, ¿no? Ahorita más la vamos a ir ejemplificando más con la dimensión de la estructura ausente, ¿no? Pero bueno, Snyder recupera la idea de unidad cultural, ¿no? Que es la que nos permite entender las unidades semánticas, ¿no? Porque bueno, cada unidad semántica se refiere a una unidad cultural alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, de aquí de algún modo, pues bueno, ahí va dimensionando esa posibilidad, ¿no? De cómo los significados están correlacionados también con la cultura, pero son circundantes en un contexto intrínsecos al uso de esa palabra, ¿no? Desde Mauro, pues bueno, aplica un modelo de comunicación, fuente, transmisor, señal, canal, señal que puede tener ruido, receptor, mensaje y destinatario, ¿no? Alrededor de todo ello hay un código, ¿no? El código va a vislumbrarse como una posibilidad de entendimiento, así como la lengua, ¿no? Hay mensajes y códigos, ¿no? Es una dicotomía que va a usar Humberto Eco. Entonces aquí, bueno, le voy a pasar un poquito, esta parte de comunicación, pues bueno, no importa, pero la parte del código, ¿no? Dice, el código es el artificio que asegura la producción por parte de determinada señal eléctrica, de determinado mensaje mecánico capaz de provocar una respuesta determinada. ¿Qué diablos nos quiere decir con esto, no? El código, pues bueno, está implícito en la producción de mensajes. Y esos mensajes, para que sean entendidos, así como la lengua y el habla, ¿no? Que decía Saussure, pues la lengua determina una regla, ¿no? Y ese código está vinculado con lo que sería una forma de entender un determinado mensaje, ¿no? O sea, la parte como de la expresión debe ser determinada por una forma, ¿no? También nos recuerda esta parte metalingüística, ¿no? De Jacobson, que es el código, ¿no? Como el carácter donde solamente una población puede entender un elemento codificado, ¿no? O sea, eh, si viajas al pasado y comienzas a hablar del COVID-19, nadie te va a entender porque no tiene el contexto, ¿no? Entonces ahí hay elementos interesantes donde, por ejemplo, hay un elemento de lenguaje donde hay una forma en que ese código se va dando, ¿no? Entonces, hay caracteres interesantes ahí en Eco, ¿no? Porque, bueno, él respeta mucho la sociomiótica, pero a él le va a interesar más la parte cultural, ¿no? O sea, sí, incluso en la estructura docente habla de códigos sociomióticos, etcétera, pero bueno, él como que los va a aislar un poco, él no se va a meter tanto en esa parte, ¿no? Aunque paradójicamente él es pragmático, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí va a remarcar en la estructura ausente, bueno, aquí equivoqué de imagen, pero bueno, es la estructura ausente, ¿no? Remarcar el papel de la cultura, ¿no? Y aquí, bueno, pues bueno, lo constante de un mensaje visual se da como un sistema de organización en la estructura, ¿no? Si hay una estructura, ahí entonces hay un sistema, ¿no? Y si hay un sistema, hay una relación entre los elementos que componen un todo, ¿no? En esta parte, bueno, quisiera señalar que, bueno, pues él habla de varios códigos, ¿no? Ahí pueden analizarse la prensa, la televisión, el cine, la publicidad. Y el análisis, pues depende mucho de ubicar estos códigos, o sea, la lengua en cada uno de ellos, ¿no? El sistema
en cada uno de estos, ¿no? En la estructura ausente, ¿no? En la parte del mensaje publicitario se parece mucho a la estructura de Roland Barthes, ¿no? Retoma los principios de denotación y connotación que son propios de Huxley, ¿no? Incluso cita por ahí a Barthes, ¿no? Y revalora incluso la parte de retórica, ¿no? Así como lo vimos en la clase anterior y, pues, bueno, incluso también retoma ya Perelman. Él dice, pues existen dos registros, el verbal y lo visual, ¿no? Y bueno, él va a tratar 5 niveles, ¿no? Los primeros son de análisis visual. Uno es la parte icónica, que sería como la connotación, ¿no? Como una dimensión general, ¿no? La parte iconográfica, que puede ser por un código histórico, ¿no? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, el color negro en una cultura, ¿no? O el color morado, etcétera, o una parte publicitaria, ¿no? Como por ejemplo las poses, ¿no? Algo que veíamos en la clase anterior con Bart, ¿no? La fotogenia, ¿no? O sea, hay códigos para la publicidad en donde ya hay como un sistema incluso de poses o cómo eh, sentarse, cómo poner la mano, etcétera, ¿no? Hay un código tropológico que ya es ver la parte de los tropos que vimos la clase anterior, o sea, ver que se está usando una metábola específica, ¿no? O sea, puede ser una metábola, una metonimia, una sinécdoque, un hipérbaton, lo que sea, ¿no? Y en los últimos que son más como de carácter lógico y estético, ¿no? El tópico es como un lugar común que tenga un sentido, o sea, cuál es el sentido general de toda esa construcción, y el eje antimemático, que es la articulación como si fuera un enunciado lógico, o sea, como un silogismo. Entonces, en esta parte hay un registro visual. Él se mete con un anuncio de cama, y así como Bart se metió como el anuncio de Panzani, ¿no? Entonces hay denotaciones y connotaciones, ¿no? Alrededor de esto, ¿no? O sea, puede ir una mujer, este, puedo ir vislumbrando por acá, aquí hay un hombre, hay otra persona, ¿no? Hay otros objetos, hay un jabón, y hay un registro verbal, ¿no? Que aquí está determinado, ¿no? Entonces establecemos la relación entre ellos, entre estos dos. O sea, se parece mucho a la parte, bartesiana, pero está explicada de otra manera, ¿no? Entonces, a nivel icónico, pues dices, bueno, tiene la forma de una mujer, pues es una descripción, ¿no? A nivel iconográfico, pues bueno, ya ubico qué tipo de mujer es, ¿no? Si es adinerada, etcétera, ¿no? A nivel tropológico, pues bueno, puedo decir, pues bueno, es una metonimia, ¿no? Una sinécdoque, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí dice antonomasia, ¿no? Es, un elemento la mirada está en una y en la otra, ¿no? Y el tópico y antimemático, pues es como una explicación connotativa, ¿no? En donde, que es como dar la explicación, ¿no? Las personas se han de imitar, ¿no? Lo que, bueno, aquí es la clase alta, bla, bla, es como la explicación, ¿no? O sea, los primeros niveles son como el icónico no codificado para Barthes, y los últimos dos son como la denotación, ¿no? O sea, qué es lo que diablos, qué diablos quiere significar. Entonces, luego vamos a llegar a esta parte de figuras, signo y semas para Humberto Eco, porque él se va a meter en la parte de códigos visuales. No, en la estructura, en la estructura del libro, de la estructura ausente, la parte anterior del mensaje publicitario es posterior a esta parte, ¿no? Pero yo la puse primero porque, bueno, es un poco más fácil de identificar con lo que ya vimos en la clase pasada. Entonces, Humberto Eco va a comenzar a trabajar con los códigos visuales, ¿no? Por el interés legítimo de encontrar la configuración de un mensaje, ¿no? Fuera de una visión lingüística, con términos o categorías propias de lo visual, ¿no? Entonces él va a utilizar las palabras de código y mensaje, al igual que, por ejemplo, existe la lengua y el habla, ¿no? O sea, hay un sistema y un uso, ¿no? O sea, el mensaje está en uso, ¿no? Entonces eso es como una parte práctica. Y el código es como una norma que se va a tener que entender, o sea, o buscar. Y aquí, bueno, aquí comienza Eco, ¿no? Inserta como un paréntesis antes de comenzar su discusión y retoma el esquema persiano de los 9 tipos de signos, ¿no? El cualisigno, el sin signo, el legisigno, el icono, índice y símbolo, el rema, dicente y el argumento, ¿no? En términos de intentar salir, ¿no?
lo que es la lengua y el habla, ¿no? Y entonces como que hay una muy buena intención, ¿no? De dibujar la parte pragmática y de conocimiento. Y bueno, yo aquí puse este libro de interpretaciones sobre interpretaciones, donde Eco se mete luego a la parte hermenéutica, ¿no? Pero lo puse en colación porque, bueno, aquí esta parte de Peirce está sobreinterpretada, ¿no? O sea, aquí es donde yo critico mucho a Humberto Eco, porque si uno lee ese texto de los códigos visuales y comienza a explicar a Peirce, es un empobrecimiento de Peirce, ¿no? O sea, porque deja de un lado el carácter abstracto de Peirce, ¿no? En términos de los 9 tipos de signos, ¿no? En la parte de la construcción de la semiosis, que es más mentalista. Y entonces, la intención de Humberto Eco es trabajar con la parte del icono, ¿no? En términos como materiales, como de discurso, ¿no? Incluso lo trata de apoyar como si fuera una posibilidad lingüística, ¿no? O se pudiera trabajar como un continuo icónico, un sintagma icónico. Y falla, ¿no? En esta parte, porque bueno, o sea, el icono que maneja Peirce, pues de entrada no es como una cosa, o sea, depende de una cosa para entenderse, pero no lo podemos igualar como una parte textual, ¿no? O sea, no es una cosa, ¿no? Porque, entonces, por eso vienen esas confusiones de comparar, ¿qué es más icono y qué es más símbolo? Pues bueno, no funciona así Peirce, ¿no? Entonces ahí sí falla mucho Humberto Eco, ¿no? En esta explicación. Pero bueno, tratando o sea, lo que pasa aquí es que entra también a la encrucijada de los monemas y los fonemas, ¿no? O sea, los monemas son las unidades lexemáticas, como por ejemplo, yo tengo estos sonidos, la P, ¿no? La E, la R, la RR, la doble R y la O, ¿no? Entonces, cada entidad, ¿no? O sea, yo las puedo pronunciar P o Ro. O sea, soy unidades fonemáticas en donde cada una no tiene un significado. Ro y ni P tienen un significado. Esas unidades fonemáticas, ¿no? Fonémicas, perdón, pues por sí mismo no tienen un significado, pero cuando yo encuentro la invariante, ¿no? Con eso me recuerda un poco a James, ¿no? O sea, el el per, ¿no? O sea, hasta ahí yo puedo determinar que tiene la esencia, ¿no? Funtiva, ¿no? De un animal, ¿no? Entonces, de algún modo, podríamos ahí, tomar, ¿no? Esta dimensión en donde, estamos, por ejemplo, dimensionando un concepto, ¿no? Donde puede ser un perro, ¿no? O una perra, ¿no? Entonces, de algún modo eso implicaría, ¿no? Determinados elementos, ¿no? Donde yo puedo implicar, ¿no? Que a lo mejor es un singular, ¿no? O puede ser en plural, ¿no? Etcétera. Y, pues bueno, puede tener estos elementos que son invariantes, ¿no? O sea, el plural y el singular pues son posibilidades que yo puedo, ¿cómo se llama? Determinar de esta partícula lexemática. O sea, ya hay una unidad monemática ahí. O sea, hay un significado ya, ¿no? O sea, se refiere a un animal. Y entonces en esta búsqueda, pues bueno, tiene que ver la doble articulación. Entonces ahí Humberto Eco retoma de Levi-Strauss, ¿no? De carácter del lenguaje, ¿no? Que es la doble articulación y la inmovilidad de la doble articulación. O sea, no podemos eh, sustituir estos elementos por otro, ¿no? Por un GAT, ¿no? O sea, porque ya es otra unidad, ¿no? Monemática, ¿no? O sea, tienen un distintivo arbitrario. Entonces aquí viene un poco la complejidad de esta parte de los emas, ¿no? Porque dice, pues lo que va a tratar de contradecir, o más bien justificar Humberto Eco, dice que los comunicativos
no se van a determinar por la proximidad de lengua y lenguaje, o sea, como en la parte verbal, ¿no? Sino que se van a determinar eh, o, que, o que necesariamente existe una doble articulación como en la parte verbal. Lo que va a decir, la comunicación se basa en un código, y el código no necesariamente puede ser un código que tenga una doble articulación. ¿Qué diablos quieres decir esto? O sea, si de algún modo aquí ya tenemos un dibujo, ¿no? Y queremos ir construyendo artrológicamente por unidades los cuadros o las formas, pues las puedo dividir como significados particulares, ¿no? Quizás es una búsqueda similar a la de la Gestalt, ¿no? De encontrar en la figura a fondo unidades que por sí mismas, pues, significan algo, o no significan nada, pero me pueden determinar una emoción o algo por el estilo. Para Humberto Eco, ¿no? Esta va a retomar de Luis Prieto, ¿no? Este autor, este, el término de sema, ¿no? El cual lo define como un signo particular cuyo significado corresponde no a un signo, sino a un enunciado de la lengua. Por ejemplo, tenemos este símbolo de prohibición y para entender este elemento, ¿no? De prohibición, o sea, yo lo tengo que explicar, o sea, o no lo puedo, o sea, no puedo decir una palabra y reflejar esto, ¿no? O sea, esto no es igual como una palabra, sino que debo decir es signo de prohibición. O sea, ya, ¿no? O sea, debo de articular varias palabras para entender este significado, ¿no? O puedo decir prohibido, pero prohibido qué? O sea, para que, por lo regular esta figura tiene, pues a lo mejor algún elemento, ¿no? Simbólico, ¿no? Entonces, pues, yo puedo ir implicando, ¿no? Algunos elementos, viables, ¿no? Alrededor de, pues, de este icono, ¿no? Donde pues, yo pues, podría, pues, poner un cigarro o, no sé, podría, pues, por ejemplo, podría poner un fantasma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo digo, prohibido los fantasmas, ¿no? Entonces aquí este carácter icónico, ¿no? O sea, yo lo tendría que explicar, ¿no? O sea, como este signo de prohibición, o sea, debo de explicarlo, ¿no? En términos del sentido que me provoca un enunciado. O sea, eso tiene que ver más como la unidad de sentido. O sea, así como vemos que hay palabras que no se pueden significar aisladamente, o sea, yo puedo poner gato, pero esto es un término equívoco, ¿no? Que a través de su formación analógica, o sea, si yo pongo el gato come croquetas, pues más o menos ya puedo entender que se refiere a un animal, ¿no? No a un gato de juego o un gato hidráulico. O sea, la unidad de sentido ya es como una parte simbólica que me da sentido. Entonces, así funcionan estos temas. O sea, es toda una unidad, pero va a decir Luis Prieto, ¿no? Que existen códigos no articulados, ¿no? Como por ejemplo, el semáforo, ¿no? En donde yo la parte, de cada color, ¿no? O sea, yo ya no la puedo, eh, dividir en otro elemento, ¿no? O sea, el verde, pues, me refiere que pues yo puedo pasar, o el amarillo, pues que está en preventiva, el rojo es prohibido, ¿no? O sea, el semáforo lo puedo desarticular en los, pero cada color, o sea, en sí mismo no está articulado por otro código, ¿no? O sea, ya es en sí mismo ya un código, ¿no? El rojo. Y por ejemplo, hay elementos articulados como los emoticones, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, puedo ver la figura de un AD y los dos puntos, ¿no? Aislados, ¿no? Y pues me significan algo, ¿no? O sea, si yo los uno, ¿no?
O sea, cada uno los puedo articular y me dan una imagen, ¿no? Así como, por ejemplo, hay figuras donde, por ejemplo, tienen un cuadro, un círculo, un triángulo, etcétera, ¿no? Y si, por ejemplo, yo esos elementos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo los voy juntando, ¿no? Entonces, las figuras geométricas, ¿no? Me van determinando, ¿no? Toda la dimensión articulada de un objeto, ¿no? Entonces, Seco establece que una figura es una condición de la percepción. O sea, nosotros observamos algo, así como ya lo vimos, ¿no? Entonces vemos figuras, geométricas, ¿no? Entonces podemos, aquí yo tengo un cuadro, ¿no? Entonces yo lo entiendo esa forma, ¿no? Y la puedo simplificar por la percepción, ¿no? Entonces son unidades posibles para articular algo, ¿no? Y aquí viene toda esta búsqueda también de que estos códigos articulados también pueden ser de grado cero, ¿no? En algunos casos, cuando no son articulados. Pero bueno, eso también es una búsqueda como utópica de los universales, ¿no? Luego dice el signo ya se establece como una condición denotativa por el conocimiento o el reconocimiento. De hecho, en esta parte ya más o menos lo habíamos visto con Villafaña, ¿no? Que es percepción, reconocimiento y el carácter también simbólico, también Magariños. Entonces aquí en la parte del reconocimiento, pues yo ya puedo decir esto es una nube, o sea, es un signo. Y en términos de el SEMA, ¿no? Ese como el enunciado icónico, ¿no? En donde ya hay un código, por ejemplo, aquí es un cielo nublado, ¿no? Y pues bueno, es una figura imaginaria, etcétera. Bueno, además, bueno, aquí los colores pues, pueden denotar alguna diferencia, ¿no? El rosa al amarillo, pues es muy diferente, ¿no? Pero o puede darlo aquí yo emotividad, ¿no? Entonces aquí en esto ya establecemos códigos iconográficos, ¿no? O sea, iconográficamente puedo decir, pues bueno, el cielo es azul, no, digo, las nubes no son azules ni son blancas, ¿no? Entonces, pues bueno, estético, pues puede gustarme o no, puede ser retórico, pues a lo mejor es la iluminación de un sol rosa, ¿no? Tiene un estilo, ¿no? Se ve que es una figura del PowerPoint, ¿no? O inconsciente, ¿no? Que pueden revelar significados ocultos, ¿no? Es muy junguiano ahí también, ¿no? Incluso. Entonces, esta parte, ¿no? Que vemos, ¿no? Las unidades formales, ¿no? Que es en términos de eco, puede ser la figura en términos de la percepción, como la figura fondo, el reconocimiento como signo, que en realidad eso es, en términos de Magariños también tiene su particularidad, ¿no? El código icónico, pues que es el SEMA, ¿no? Que es como el enunciado. Aquí podríamos poner Magariños. Y por ejemplo, aquí sería los quali, ¿no? La dimensión cualitativa, ¿no? En términos del representamen, los insignos y aquí la parte de la conexión existencial y aquí los abstractores, ¿no? Y entonces aquí, bueno, de aquí de esta parte de eco, pues dice, pues se pueden combinar o podemos deconstruir un cuadro a través de estos elementos, ¿no? O sea, una parte perceptiva, ¿no? Y aquí viene todavía incluso todo lo que vimos de la gestal. En realidad, toda esta unidad 2 estamos viendo toda esta dimensión de reconocimiento de signos y de dimensiones icónicas, ¿no? Incluso aquí también las partes de color, ¿no? La parte de psicología del color, etcétera, también viene la parte de la percepción, ¿no? Y entonces aquí viene este otro autor que es Coset, tiene en la percepción tiene que ver el grafema, en los reconocimientos el rasgo y el iconema, ¿no? Entonces aquí vamos a entrar con Claude Coset, ¿no? Es un investigador canadiense que trata de profundizar o establecer la posibilidad de análisis estructural de la imagen como intento eco, ¿no? Establece la funcionalidad de la imagen, ¿no? Pretende estudiar aquellas que sí poseen un código intencionado
y quedan fuera aquellas poéticas o expresivas, ¿no? O sea, de algún modo, como está muy implicado, pues bueno, la articulación visual, ¿no? Implica con un sentido incluso casi retórico, ¿no? Donde sí a priori se está buscando un código, ¿no? Pero bueno, de algún modo a veces se puede reflexionar que se podría aplicar a algunas otras, ¿no? Porque bueno, por los códigos culturales de ECO, pues estaríamos intrínsecos alrededor de ello, ¿no? Este autor dice que la doble articulación puede llegar a causar confusiones en el análisis, aunque termina tomando la dicotomía entre grafema e iconema, ¿no? El grafema, pues otra vez al fin al fonema, y y el iconema es como a la condición de los monemas, aquí debería decir monema, perdón, o los lexemas, ¿no? A la condición que significa algo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro anuncio de Kamai antiguo. Podemos ver estructuras particulares, pero cada elemento, ¿no? Lo podemos deconstruir, ¿no? Como por una parte, ¿no? Pero bueno, aún así cada uno de estos elementos, pues bueno, tienen una construcción visual ya de signo, ¿no? De rasgos. Entonces, aquí la dimensión, primero Cosette, ¿no? Retoma algunos elementos de Jacques Bertin. Jacques Bertin era un cartógrafo, él hacía mapas y él por eso retomaba lo que es punto, línea y superficie, ¿no? Entonces, en esta dimensión, ¿no? Claude Coser retoma lo que son los grafemas, ¿no? Bueno, cabe mencionar que es un poco difícil conseguir los textos de Cosette. De hecho, no los he encontrado, eh, ¿cómo se le dicen? Traducidos. Eh, a Cosette nada más lo he visto en los textos tal cual, ¿no? Bueno, él es de la parte francesa, ¿no? De Canadá, ¿no? Entonces están en francés sus textos, ¿no? Entonces él divide él va a aplicar su dimensión, así como vimos los elementos morfológicos de la imagen, en tamaño, valor, grano, color, orientación y forma, ¿no? Van a ser parecidos. De hecho, es importante que para el análisis del cartel también retomen esto, ¿no? Tamaño, dice, el tamaño es el que ocupa una mancha perceptible en un cuadro, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? O sea, por algo perceptible, pues es como la relación de figura a fondo, ¿no? Pero depende de la relación de los iconemas, ¿no? O sea, hay por ahí en el libro en el texto de Cole, ¿no? Pues ya está el icono, o sea, como la parte visual, ¿no? Y dice los iconemas, o sea, los enunciados, ¿no? O sea, aquí hay como una totalidad, y aquí hay otra, ¿no? Y aquí hay otra, ¿no? Y cada uno tiene grafemas. Entonces, cada uno de estos elementos, ¿no? Pues tienen una relación de espacio. Y ese espacio, pues decir, es grande o pequeño, ¿no? El más grande, ¿no? Entonces es una relación de tamaño, ¿no? O sea, el grafema inicial es determinar, bueno, la figura más grande, tal, tiene el iconema más grande, ¿no? Eh, tiene aquí, bueno, voy a borrar esto. Pues bueno, el color, el elemento que circunda, ¿no? Como en relación al tamaño, ¿no? Pues implica una relación, ¿no? De una totalidad, ¿no? Eh, digamos que el tamaño sería mm, como la relación de punto de atención, más o menos, ¿no? No es igual, ¿no? Sino que, o sea, la mancha, ¿no? En términos perceptivos de forma, ¿no? O sea, aquí me indica que hay un elemento, ¿no? Hay un azul, ¿no? Hay unas líneas, ¿no? Hay unas figuras acá, ¿no? Este, pero yo estos elementos, digo, pues es que es lo que ocupa más espacio, pues lo azul. Entonces eso es lo que ocupa perceptiblemente como ¿saben cómo? Como figura a fondo, ¿no? O sea, puedo determinarlo más como en ese plano, ¿no? En términos de la relación de espacialidad, ¿no? Eh, entonces, en relación con los otros iconemas, ¿no?
pues el azul es el que persiste, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Aunque también el color es otra unidad de grafema, ¿no? Pero puedo decir, ¿no? Es una figura grande lo que va a cerrar al primer iconema. O depende cómo lo esté agrupando, si de menor a mayor o por unidades pequeñas, ¿no? Por ejemplo, los de las letras, ¿no? Entonces hay una figura perceptible, ¿no? Aquí. Entonces esa dimensión de tamaño, ¿no? Pues, está implicada por la relación con los enunciados como si fueran otras palabras, ¿no? Digamos que sería pues la manera en que está integrada una palabra, ¿no? El valor, ¿no? El valor realmente, por ejemplo, aquí ya es la integración, ¿no? En la figura, ¿no? Con el fondo, ¿no? O sea, si lo transformamos como a la gestal, pues es ¿cuál de las dos me llama más la atención, ¿no? Más o menos, ¿no? Este, el valor es, pues, por ejemplo, cuál es em, por ejemplo, estoy viendo como la tonalidad, ¿no? O sea, la tonalidad que tiene ese objeto, ¿no? O sea, este es más oscuro que el del fondo, ¿no? O sea, ahí tiene un valor mayor, ¿no? El grano que en términos de Villafañe sería como la textura, ¿no? O sea, esto es la suavidad, etcétera, ¿no? Lo brillante, ¿no? Refleja una textura suave, ¿no? O sea, son factores como indiciales. Luego está esta dimensión de color, que pues bueno, es la parte que como de emoción, ¿no? ¿Qué contraste dinámico me puede referir, ¿no? El contraste de este cartel, ¿no? Que es un poco ya lo que también hemos visto, ¿no? Como una unidad, ¿no? Las líneas, bueno, aquí tenemos un punto de fuga, ¿no? ¿Cuál es la orientación, no? Y además aquí va cargado como que el cuadro hacia abajo, ¿no? Aunque el punto de fuga está por acá, ¿no? Aquí es central, ¿no? Un punto central, ¿no? Y aquí las líneas guías pues van, toman esta línea de horizonte, ¿no? Y pues bueno, además aquí tenemos líneas por intersección, ¿no? También, ¿no? Aquí es un poco implicar, también es también como, o sea, se puede combinar, ¿no? Pero pues bueno, es nada más determinar cuál es la orientación. La forma, ¿no? Pues el contorno, cómo se cierra el contorno. O sea, y de aquí, bueno, quizás la que más se confunde, por eso es la primera, la del tamaño, ¿no? Porque la del tamaño, pues finalmente está en relación siempre con buscar las estructuras a su alrededor, ¿no? O sea, ahí, digamos que el tamaño es, digamos que sería como buscar los elementos funtivos en Jameslab también, ¿no? Como la función que tiene un cuadro sobre otro o sobre un iconema sobre otro. Y aquí la forma simplemente es determinar, ¿no? Pues aquí cierra el cuadro, ¿no? De tal manera, ¿no? Y bueno, pues el iconema, pues finalmente son las estructuras, ¿no? Alrededor de cada elemento del icono. La gráfica como conjunto significa, ¿no? Entonces, donde hay un color, una estructura, ¿no? Entonces, yo, antes de llegar a la parte denotativa, como señalaba Eco o Bartes, ¿no? Aquí sí esto es fiesta, debo de justificar por qué cada elemento, pues a lo mejor eh, grafemáticamente, ¿no? Tiene una determinación singular, ¿no? Que al unirlo, ¿no? Como iconemas, ¿no? Pues aquí digo, es una figura feliz, ¿no? Son como emoticones, ¿no? También. Y aquí, bueno, pues vamos a cerrar con la parte de lo que son los discursos, ¿no? Aquí vamos a hacer como otra alusión, pues, a regresar aquí a teoría del discurso, no a lenguaje ni a significación, sino a discurso.
Primero plantear, ¿no? La escuela europea versa más en el análisis del discurso, dado que aquí la significación intencional se puede manifestar a través de algo material codificable, a diferencia de la dimensión pragmática del pensamiento, ¿no? Que es más mentalista. O sea, por eso aquí la parte de Greimas, ¿no? Fuera del texto no hay salvación, es porque dentro del texto yo debo de encontrar cómo se estructura la relación entre cada elemento. Entonces los discursos, ¿no? En esta escuela estructural nos permite entender que la comunicación escrita o verbal se manifiesta con elementos recurrentes entre unidades y funciones desde la forma y la substancia o la expresión y el contenido. O sea, que es un poco lo que hemos redondado desde estas alusiones de la dimensión verbal hacia la parte visual. Que en la parte, por ejemplo, del grupo mío, pues retoma mucho, ¿no? Materia, sintaxis, semántica y coherencia, ¿no? Entonces, y bueno, aquí este es otro Daniel Prieto, bueno, este es otro autor, no es Luis Prieto, este es Daniel Prieto, que es un texto sobre pedagogía que es muchas veces usado, ¿no? En semiótica, ya es un texto viejito, ¿no? Pero es de pedagogía. Pero aquí nos sirve un poco, que bueno fue que revisaron, ¿no? Para entender, ¿no? El discurso pues me sirve para eludir ciertas tendencias de elaboración del mensaje, a la preferencia de ciertas estrategias, o sea, formas de estructurar un mensaje, ¿no? Con ciertos recursos expresivos, ahí ya estaríamos implicando las figuras retóricas, ¿no? O sea, las estrategias sería como la disposición, ¿no? Por encima de otro, ¿no? O sea, de cómo organizo mi elocucio, ¿no? Entonces, voy incluyendo los temas, ¿no? Y aquí, bueno, a veces se mezcla la parte de forma con contenido, ¿no? Acción discursiva, ¿no? Ya es una selección de términos, determinada combinación de los mismos términos, o selecciones de temas, ¿no? Y cada tipo de discurso tiene modos más o menos quizados de seleccionar y combinar recursos del lenguaje. O sea, por recursos del lenguaje son figuras retóricas, ¿no? Pero el acto discursivo, pues es ver como la teología de quien está enunciando algo, ¿no? O sea, qué palabras usas. Y ahí más o menos se conoce, pues bueno, esta doble dimensión también del discurso, con el discurso como un texto plausible, discurso como pensamiento. O sea, en términos fenomenológicos, el discurso, pues bueno, también incluye una dimensión de la mente, pero pues termina siendo más como el carácter ideológico. Y yo justifico mi ideología a través de las palabras que uso. O sea, si soy un macho empedernido, si por más de género que yo lea, pues voy a adecuarla a mis términos para mi beneficio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ideología no cambia, ¿no? Entonces, muchas veces pasa lo mismo con Facebook, ¿no? O sea, las palabras con las cuales ustedes se expresan en los posts, etcétera, llegan a ser muy, muy recurrentes en cada uno, porque están dentro de lo que quieren creer, ¿no? O quieren justificar sus creencias leyendo lo que a ustedes les gusta, ¿no? Entonces, cuando terminan rodeados de amigos que piensan igual, pues es como el club de Toby, ¿no? En las redes sociales sirve para agrupar a los que piensan de manera similar, ¿no? Prieto también va a ser una tipología entre tipos de discursos y entre la forma de expresión y la forma de contenido. Y aquí, pues bueno, estos son como ejemplos de Daniel Prieto que no se me hacen como muy analíticos, pero son una especie de tipología como de ejemplos, ¿no? Se habla del discurso científico, que está orientado, pues bueno, por los elementos que retoma o figuras, ¿no? Que conocimiento de la realidad, de transformación de la misma, ¿no? Y que, pues bueno, eh, puede ser para iniciarse en un código, o sea, un metalenguaje específico de una rama del saber, o solamente da a conocer los hallazgos. Y aquí viene, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, en
periodismo, por ejemplo, de divulgación, ¿no? Y periodismo científico, ¿no? El periodismo científico, pues, no necesariamente está implicado para formar a otros, ¿no? Sino ya el otro ya debe de tener ese código, ¿no? Y el código inicial, pues ahí en esa dimensión, pues sí es como los de divulgación, ¿no? Así como divulgación de la ciencia, ¿no? Pues así como que, pues es como física para dummies, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, López Gatell, por ejemplo, tiene más un discurso de iniciación de código, ¿no? Porque va como formando, ¿no? O sea, independientemente de que luego no cuadren las cifras, y etcétera. Bueno, no sé si en algún país hayan cuadrado, pero tiene más bien otro tipo de figura, ¿no? Es más institucionalizado. No, o sea, y un periodismo científico sería como poner a ay, ¿cómo se llama? Este biólogo famoso mexicano, Conacyt, ¿no? Lascano, ¿no? Él sí es periodismo científico. Bueno, él hace de las dos, ¿no? Pero, o sea, sí son términos, donde pues, el periodismo científico ya es muy específico, ¿no? Pero bueno, ahí son posibles discursos, ¿no? El discurso estético, bueno, esta palabra que no me gusta mucho, como la maneja Daniel Prieto, pero bueno, se trata de un trabajo de signos, de una labor poética, porque bueno, aquí está, además mezclando poética con estética, que es como el agua y es como el cilantro y el perejil, estética y la poética, ¿no? Porque bueno, se parecen o tienen a veces el sentido de los juegos semánticos, pero no tienen que ver lo mismo, ¿no? O sea, en términos de la poética, pues es más o menos de hacer generar sentido, ¿no? De sensibilidad, ¿no? A través de un discurso dado, a través de un logos, ¿no? Aquí. Pero la reacción del espectador es estética, ¿no? Si le gusta o no. Y si a una persona pues le gusta, pues se está confrontando a decir, bueno, los valores, el código del gusto, pues hace que sea positivo, ¿no? O bello, etcétera, ¿no? Pero la estética no es la ciencia de lo bello, ¿no? Es la ciencia de determinar cómo se logran los juicios sensibles, ¿no? Lo poético es la construcción misma, ¿no? Del discurso. Pero bueno, aquí en el uso a veces de los verbos cuando alguien está escribiendo, ¿no? Es decir, pues en un lenguaje figurado, ¿no? O sea, como en la retórica, ¿no? El discurso epidíctico, ¿no? Entonces aquí tendríamos que poner la retórica, donde se conjuga pues la retórica y la estética, ¿no? A través de un logos poético, ¿no? De hacer sentido con estas palabras, ¿no? Para tratar de vincular una reacción en el receptor, ¿no? Entonces aquí las fronteras entre lo cultural, lo culto, la cultura popular se mezclan, ¿no? O sea, la retórica retoma eso. Entonces, el principio es el mismo, ya se trata de un novelista o de prestigio payador, ¿no? En caso, por ejemplo, de las obras de Juan Rulfo, donde la pintura del campesinado se logra a través de la riqueza de la forma, o sea, a través, por ejemplo, de las formas o las palabras, ¿no? Más o menos estamos determinando que un discurso tiene sentido, ¿no? Y es, por ejemplo, donde Roland Barthes, si bien comienza con la parte retórica, termina en la parte estética trabajando elementos poéticos, ¿no? O sea, porque las formas, ¿no? Que determinan, por ejemplo, el mensaje informativo y simbólico, determinan a un carácter obtuso, ¿no? Y ese carácter obtuso es el topos o el lugar común, o sea, los lugares comunes. Es el nivel tópico para eco, ¿no? O sea, por eso está con el discurso de sentido, ¿no? Y es al mismo tiempo una condición estética y entimemática, ¿no? O sea, a través de las palabras que usaba Juan Rulfo, trataba de escribir al campesinado, pero es la manera en que habla el campesinado, ¿no? O sea, y él decía, ¿no? Yo dejé de escribir las historias eh, porque las personas que las contaban se murieron, ¿no? O sea, hace alusión que
El Llano en Llamas o Pedro Páramo, pues sí, es de- tienen mucho la voz de las personas que hablan así en el pueblo cuando hablan de las historias, ¿no? Por eso es realismo mágico, ¿no? Porque en un pueblo cuando escuchas una historia, ¿no? La escuchas y la crees, ¿no? De tal manera y provoca sensaciones, ¿no? A lo mejor de miedo, de tristeza, etcétera, pero la manera en que está escrita o está contada, dice, te gusta, ¿no? O sea, la forma te gusta. Entonces ahí la forma, ¿no? Del topos, ¿no? Del lugar común, te agrada más que el propio contenido, ¿no? El embellecimiento del lenguaje, ¿no? O sea, es mucho del discurso epidíctico, retórico. Luego él habla también, Daniel Prieto, sobre el discurso religioso. El tema aquí es más de contenido, ¿no? Puede ser más que de forma, ¿no? O sea, en los dos primeros, en el científico y en bueno, el científico se apoya más en contenido, pero puede ser también de forma. La parte del discurso poético, pues bueno, o estético, es más vinculado a la forma. En el discurso religioso, pues bueno, aquí tiene que ver más con la parte del contenido, ¿no? O sea, de la persuasión o como un discurso, lo místico, ¿no? Pues son figuras que pueden ser del imaginario, ¿no? Y pues coincide con una necesidad sentida por la mayoría de la población, ¿no? O sea, la necesidad de creencia, etcétera. Y pues bueno, ahí, por ejemplo, no solamente, por ejemplo, aquí si lo pasamos no solamente a lo verbal, ¿no? Pues las expresiones, ¿no? La forma de los vestidos, lo blanco, la pureza, ¿no? Los colores, pues se determinan mucho, ¿no? Las vestimentas, los objetos, las imágenes, ¿no? Y entonces, pues por aquí las narraciones, pues tienen un sentido, muy determinado. Bueno, aquí pues converge mucho con la ideología, ¿no? Por ejemplo, estos libros de superación personal a veces usan mucho el discurso religioso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estás? Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Retoman muchos elementos religiosos, ¿no? Por la forma, ¿no? Y la espiritualidad, etcétera, ¿no? Tienen, o sea, pueden vincularse con ello, porque pues es parte de la creencia, ¿no? Discurso retórico, pues bueno, aquí la figura retórica la toma como si fuera nada más como la parte de persuadir, ¿no? Como la vieja oratoria, ¿no? O sea, la retoma como el sentido de imponer un discurso, ¿no? Y pues bueno, aquí lo menciona aquí como que ahora se utilizan mucho más en la política y en la publicidad. Bueno, aquí no voy a retenerme mucho, pero bueno, porque ya lo retomamos la clase anterior, ¿no? A pesar de las limitaciones, el retórico es uno de los discursos más difundidos en cualquier sociedad, no solo por su presencia en otros y más o menos sistematizados. Entonces aquí, bueno, el retórico, pues bueno, aquí tendríamos que retomar más que nada como la forma, ¿no? Y sobre todo la intención, ¿no? Del mensaje, ¿no? Y quizá a lo mejor todos estos tipos de discursos tienen que ver con las intenciones, ¿no? Aquí es donde, por ejemplo, cuando hagan su análisis mm, del cartel, ahí pueden hacer una reflexión sobre el tipo de discurso, ¿no? En los objetivos, ¿no? O sea, mi discurso, pues sí, aunque usa una figura retórica, pues a lo mejor se va vinculado con algo científico o si es retórico, tiene que ver con la publicidad o convencer, ¿no? O sea, o sea, eso es como indicar como todo esto que estamos viendo de discurso es como la inventio, ¿no? En términos de la retórica, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, el discurso retórico, pues bueno, aquí uno tiene una intención hipotética, pues de convencer, ¿no? Y ya si lo voy a hacer político o publicitario, pues bueno, que también se puede plantear en la vida cotidiana, ¿no? Si quiero convencer a alguien pues no sé, que me compre un regalo, una pizza, no sé, qué sé yo, ¿no? Discurso educativo, ¿no? Que bueno, pues esta es a forma y contenido, porque bueno, aquí tenemos que formar contenido, dar categorías, entonces las herramientas que tenemos, pues bueno, tiene que ser con el carácter formativo, ¿no? En donde pues la intención aquí
es dar contenidos formativos, ¿no? Y sobre todo generar o estimular el pensamiento de las personas, ¿no? O sea, también puede ser otro tipo de discurso, ¿no? Y pues bueno, y pues bueno, aquí eh, se pueden dar algunas excepciones, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, tienen que ver con algunas intenciones, a lo mejor políticas de las reformas, etcétera. Eh, porque, pues, al menos por ejemplo, ahorita el discurso educativo se ha roto, ¿no? Con la pandemia. Y pues se ha tratado de tratar de, bueno, a lo mejor nosotros, alumnos y profesores, somos como la carne de cañón, ¿no? Pero la intención a veces es como llenar números, ¿no? Así como decir, bueno, tenemos tantas aulas abiertas, ¿no? O de repente hay tantos profesores que se metieron a dar clases virtuales, ¿no? Y es un número mágico, ¿no? Para llenar números, pero no sé, un servidor pues ya tiene un rato dando clase a distancia, ¿no? Entonces para mí no es algo nuevo, ¿no? O sea, eh, utilizar las plataformas, etcétera, ¿no? Que tenemos problemas, pues sí, de repente sí como falló la plataforma el otro día, ¿no? Pero pues bueno, se solventa, no vamos a Zoom, ¿no? No me gusta mucho Zoom, pero bueno, pues pero se solventa, pero pues bueno, las autoridades, pues por ejemplo, pues dicen, bueno, hay tantas personas que están trabajando, etcétera, pues bueno, ahí es cuando se puede romper el discurso, ¿no? De la educación, cuando pues bueno, interviene otro tipo de forma, ¿no? O por ejemplo los libros de primaria, ¿no? Que antes, bueno, que ese era un conflicto medio extraño, ¿no? Como que era sí hablaban de sexualidad, pero no se decía mucho y pues de repente hay gente que pega el grito porque pues de repente se da cuenta que existe eso y pues bueno, eh, no sé, o sea, tiene que ver mucho con la pedagogía muchas veces de cada profesor, cada sistema particular, ¿no? El discurso cotidiano, bueno, aquí es extraño, ¿no? Hay un discurso cotidiano que, bueno, aquí, pues, por ejemplo, es me recuerda mucho al texto de Katia Mandoki, ¿no? Decía prosaica, ¿no? Estética de lo cotidiano, ¿no? Pero pues muchas veces estamos enunciando discursos, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, la plática entre dos vecinas, ¿no? Etcétera. Pero son percepciones de la vida, ¿no? Y pues su intención es nada más, pues es como una especie de cosmovisión pragmática kantiana, ¿no? Referida pues a los vecinos, ¿no? Al chisme, ¿no? Que eso es lo que pasa con el discurso de los memes, ¿no? De como que enterarnos del chisme, de burlarnos, ¿no? Etcétera. Es como discurso cotidiano, ¿no? Quien hace memes pues ya tiene que usar otro tipo de recursos, ¿no? Pero pues bueno, ese sería como parte de lo del cotidiano, ¿no? Luego, bueno, pues cada grupo, pues bueno, se da a entender, ¿no? Pues obviamente, pues le da certeza a su existencia, ¿no? O sea, es como querer creer, ¿no? O sea, un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Uno se junta con las personas en Facebook con las que quieren, ¿no? Finalmente. Porque le gusta leer ese tipo de discursos, ¿no? Si establecemos la alusión de discurso en la publicidad, muchas veces acompañamos el mensaje de un texto o podemos ver al mensaje visual como texto, ¿no? Y eso seguramente hay otros autores, ¿no? Como este, ay, se me acaba de ir otro teórico de la imagen de los noventas que veía el discurso visual como si fuera un texto, ¿no? Y pues bueno, en esa parte a veces hay metáforas, ¿no? Si el texto visual también puede tener un carácter informativo, narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo, ¿no? Pero aquí me incluye más como la parte, como también del sustento verbal, ¿no? Muchas veces, ¿no? Eh, por ejemplo, pueden haber textos narrativos, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, en un texto narrativo visual, pues, por ejemplo, puede ser como la viñeta, ¿no? De los cómics. O hay veces en que puede ser un cuadro, una persona y como una viñeta total, ¿no? El cuadro secuencia tú lo vas leyendo, ¿no? O sea, ahí es un texto narrativo, ¿no?
hay textos expositivos, ¿no? Que pues bueno, son elementos de enunciar, pues por ejemplo, un tema, ¿no? Por ejemplo, los carteles, ¿no? Pues bueno, podemos hacer la alusión, ¿no? Primero con el texto narrativo. Por ejemplo, hay carteles científicos que utilizan mucho el cómic, ¿no? O sea, como las infografías. Y por ejemplo, hay expositivos, o sea, la infografía misma, pues ya va explicando los temas, ¿no? O sea, ya no es por cómic, sino por la temática, ¿no? Este, textos argumentativos, en donde, pues, por ejemplo, digo, a nivel visual, ahí sí necesitaría evidenciar las pruebas, ¿no? Por ejemplo, parar, ¿no? Una fotografía o una evidencia, ¿no? A nivel visual, ¿no? Como tal, pues en un texto, pues sabemos que tenemos que subrayar argumentativamente como por silogismos, ¿no? A nivel visual, pues tendría que convencer, pues por ejemplo, en un cartel, porque cuando comparan, por ejemplo, dos productos, ¿no? ¿Por qué Pepsi es mejor que Coca-Cola? ¿No? Entonces, pues la Pepsi pone ahí la frescura, etcétera, y pues ahí reto Pepsi, ¿no? Será como una búsqueda argumentativa, ¿no? Sabe mejor porque lo dice la gente, ¿no? Instructivo, pues hay, pues por ejemplo, por ejemplo, cuando viajan en avión, pues hay unos cómics que son como muy gráficos que van implicando qué hacer en caso de emergencia, ¿no? Y aquí pues obviamente es dar de manera lineal los elementos, ¿no? Los manuales pues utilizan mucho eso, ¿no? Y bueno, pues cuando llegamos a esta parte de lenguajes, pues vamos a cerrar con la parte con la que iniciamos, ¿no? Eh, Vamos a cerrar, bueno, o sea, el lenguaje, pues por sí mismo, pues es una metonimia de lengua, ¿no? Y esta metonimia de lengua, pues determinó la lengua, ¿no? Por el uso verbal, ¿no? Y el uso verbal, ¿no? De lengua, pues ayuda a determinar lo que era un lenguaje como expresión. Primero humano, el lenguaje como expresión humana, y luego se volvió lenguaje expresión humana, porque así como vimos al inicio de la sesión que hay un lenguaje verbal con ciertas características, luego se vio el lenguaje no verbal, pero a través de toda esa sistematicidad hablemosle de una doble articulación como la que vimos de Eco y los psiconemas y los grafemas, entonces podemos hablar de otro tipo de lenguajes, ¿no? Que también son humanos y hay otros que no son humanos, que esos ya estarían en un nivel del interpretante como el de las abejas, etcétera, pero estos lenguajes de expresión humana pues pueden ser el cine, el cómic, etcétera. Y es aquí donde vamos a ver sobre todo lo que podría ser también para Daniel Prieto los ambientes. Hay una infinidad de lenguajes y precisaríamos pues aquí algunos, ¿no? Por ejemplo, pues vamos primero aquí con el cómic, ya llamémosle historieta, cómic, TVO, bande dessinée, manga. Este recurso se apoya en el dibujo y a veces en la pintura. Lo importante es ver que la integración de lo verbal y lo icónico obedecen al gran dinamismo de la historieta. Aquí bueno, vamos a ver estas diapositivas. Ahorita hago una pausa para hablar un poquito más del cómic. Desde el punto de vista de la imagen, las figuras predilectas son la sinécdoque, la hipérbole y la metonimia, ¿no? En el montaje de una página se logra tal movilidad que la técnica se acerca más a los efectos cinematográficos. Bueno, aquí ya vemos las figuras, ya supongo que ya avanza, ubicando que es una sinécdote, una hipérbole y una metonimia, ¿no? La sinécdote es el todo por la parte, una parte por el todo, perdón. Y por ejemplo, ver unas manos, pues no tengo que ver, es como ver en un cuadro, ¿no? Tengo una viñeta, ¿no? Y pues, por ejemplo, tengo un... Ay, no me quedo, a ver. Por ejemplo, un puño, ¿no? Pero, híjole, no, que no me salió, pero bueno. Vamos a otra cosa, por ejemplo, un close-up, ¿no? Los ojos de una persona.
y eso me denota emociones, ¿no? Cuando veamos planos, por ejemplo, en la parte de la última unidad, ¿no? De la cinemática, vamos a ver que cada plano, cada shot tiene una dimensión psicológica, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando es más cercano, son intenciones psicológicas, ¿no? Cuando pones un plano, por ejemplo, en un full shot, entonces puedes ver pues el ambiente, dónde está el lugar, ¿no? El niche shot o el plano americano, pues sí determina las intenciones, porque las manos sí son claves, ¿no? Entonces, pues por eso tiene que ver mucho lo cinematográfico. Este es una sinécdoque, ¿no? Y pues, por ejemplo, si yo pongo, ¿no? Pues, por ejemplo, este, una persona en contrapicada, ¿no? Bueno, es que aquí no me ayuda mucho la diapositiva para presentar, pero o sea, por lo regular, ¿no? Los cómics, ¿no? Los hombres musculosos, ¿no? Este, por ejemplo, tienen mucho el sentido de hipérbole, ¿no? O sea, como muy exagerados, ¿no? Los músculos. Y es en una viñeta, ¿no? Y la metonimia, pues es obviamente determinar muy gráficamente lo que estoy viendo, ¿no? A veces la forma determina muchas veces el gusto, ¿no? Por ejemplo, determinar los tipos de cómics. Ahorita voy a mostrar algunos. Will Eisner. Will Eisner es como digo, lo que pasa es que quizá no tendremos mucho tiempo para ver una sesión de cómic. Eh, por ahí dejé en la plataforma el texto de Daniel Barbieri, que son los lenguajes del cómic. Por ahí está otro que existe, el de Roman Gubert, pero no es muy bueno, porque el Roman Gubert se va mucho a la historia y no se mete tanto con el análisis de la forma. En cambio, el de Daniel Barbieri, pues habla un poco más bien como que de los lenguajes por sí mismo, que raya, bueno, un poco en la visión como incluso de Eco, como entre lo pragmático y la forma, pero pues bueno. Pero aquí quería comentarles un poco de Will Eisner. Will Eisner es como el Orson Welles del cómic, ¿no? Porque la viñeta, por lo regular, estábamos acostumbrados a ver como los planos de determinada manera, ¿no? Pero Will Eisner como rompe el cuadro, ¿no? Entonces la viñeta ya es en sí misma toda una composición. Entonces, es toda, o sea, no lo puedes entender sin la total, ¿no? Aquí los iconemas y los grafemas, pues, rayan, ¿no? O sea, es todo un enunciado el iconema, ¿no? Entonces, vamos a poner por acá, este, compartir un poco, a ver si se tienen aquí algunos cómics. Por ejemplo, aquí este es un poco bueno, este es Asterix, ¿no? Y Obelix. Bueno, este año pues desafortunadamente se murió Uderzo. Bueno, Goscinny ya tenía rato, pero este aquí el esquema todavía es totalmente tradicional en el cómic, ¿no? La viñeta. O sea, de algún modo el esquema visual, las viñetas se cierran, ¿no? De una manera muy, muy, muy particular, es muy, muy tradicional. O sea, con que este, cada viñeta tiene como de algún modo un corte, ¿no? ¿No? Entonces, las viñetas cierran, ¿no? Y en cambio, ¿no? Algo ya más moderno, ¿no? Y bueno, ya tiene rato, ya tiene como 20 años, ¿no? Vamos a mostrar un cómic acá de Tomb Raider, ¿no? Este,
aquí, por ejemplo, el cuadro, ¿no? O sea, rompe con el sentido de la viñeta. Entonces aquí los iconemas están, o sea, este lenguaje se ha enriquecido mucho por el sentido de que dejó Will Eisner, ¿no? Aquí vemos una más tradicional, este es de, bueno, también falleció unos días después de Uderzo, falleció dibujante bueno, este es un cómic cubano, es del Pidio Valdés, ¿no? El mismo creador de Vampiros en La Habana, de Juan Padrón, quien también falleció este año, ¿no? Digo, este año ha sido terrible, pero bueno, ya tenía rato que ya está un poquito retirado, pero bueno, pero eso es una estructura muy tradicional, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Los clásicos, ¿no? Bueno, esta IW Comics compró así como un buen de licencias, ¿no? Y pues bueno, retomó ahorita Popeye, ¿no? Los clásicos, ¿no? De hecho, hasta el papel, ¿no? Aquí, hasta intertextualmente, como que el papel, son como que muy retro, ¿no? Es algo fantástico, ¿no? Ah, bueno, tenemos aquí una pregunta. Karen Hernández dice, tengo una duda, ¿cuáles son las diferencias de icono e iconema? No entendí muy bien esa parte. Vamos a ver, cuadro, el cuadro, digamos que el cuadro total, aquí por ejemplo esta portada de Popeye, el icono es todo. Y el iconema podríamos separar, pues por ejemplo, como que la unidad en composición a lo mejor con cada figura, a lo mejor cada elemento que está metido acá son como enunciados. Aquí está el enunciado, el iconema sería el enunciado, soldado al cual le están como pegando, y Popeye es como otro, iconema. Es como el entinema, ¿no? Es como el silogismo, ¿no? De hecho, los entimemas son como los silogismos, ¿no? Una argumentación, ¿no? Y cada elemento, pues, con cada enunciado, cada elemento que compone alrededor es como un elemento grafema, pero los grafemas no tienen un significado como tal, ¿no? O sea, digamos que los elementos morfológicos de Villafame son grafemas, o sea, punto, línea, etcétera, antes de que tengan una unidad invariante, ¿no? O sea, por ejemplo, el color es un grafema, ¿no? Y el iconema, pues sería toda la composición que ya me da significado, ¿no? A decir, este es un personaje o este es Popeye. Aquí tenemos otro cuadro. A lo mejor este iconema está un poquito más complicado porque este es Rocketeer, ¿no? De otra figura de acción, ¿no? Pero rompe como tal, ¿no? Entonces, y lo podemos aplicar a varios órdenes plásticos, ¿no? Por ejemplo, eh, digo, tengo un Superman, ¿no? Pero este Superman, pues, obedece mucho a un cómic, ¿no? Por ejemplo, déjame por acá tengo por acá, aquí este crossover, ¿no? Entre Watchmen y la Liga, ¿no? O sea, el universo de Watchmen contra el universo establecido de DC, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí la parte
que yo identifico, ¿no? Pues el Superman ya tiene un significado como tal, ¿no? O sea, podría ser cualquier otro superhéroe, ¿no? Pero los colores, las figuras, ¿no? Yo ya puedo identificar que son ellos, ¿no? Por acá a ver si tengo otro clásico, ¿no? La muerte de Superman, ¿no? De hecho, esta portada es un spoiler, ¿no? Ya. Pero en fin, ¿no? Yo puedo identificar, hasta que yo identifique, por ejemplo, el icono de Superman, ¿no? Ese ya es un iconema, ¿vale? Igual lo mismo, ¿no? El iconema de esta figura, ¿no? Pues yo puedo identificar, ¿no? Incluso las estructuras, ¿no? Aquí tengo un Iron Man, ¿no? Pero para decir que es un Iron Man, pues yo ya puedo determinar a través de como la unidad plástica general, el icono como tal, ¿no? Recordemos que el icono aquí como lo estamos manejando no es el icono de Peirce, es un icono estructuralista, ¿no? Ahí es donde se equivoca Humberto Eco, porque no es un icono cosa, ¿no? El de Peirce, ¿no? Y lo que somete Humberto Eco es un icono material, ¿no? Así como el isomorfismo que estábamos viendo con Villafaña, ¿no? Entonces, eh, o sea, se ve como texto, ¿no? Este otro autor que se llama Lorenzo Vilchis, creo, también habla como si la imagen pudiera ser un texto, ¿no? Y así podemos encontrar, no sé, bueno, digo, hay más, digo, podría enseñarles más cómics, ¿no? Pero bueno, un poco para no dilatarnos, ya cierro con la parte final de la presentación. Sí me quise detener un poco con el cómic porque, digo, realmente casi no, o sea, no nos da tiempo para hacer una sesión especial de cómic. Quizá a veces, si nos da tiempo con las sesiones extras, pues a lo mejor lo retomaré. Aquí, bueno, puse a Milo Manara. Milo Manara ahorita anda activo, ¿no? Digo, es un autor europeo icónico, controvertido ahorita políticamente puede ser incorrecto, ¿no? Porque pues siempre dibuja a muchas chicas, ¿no? Entonces, en términos de pues, ¿cómo se le dirá? Interpretan como heteropatriarcado, no lo sé. Y ahorita hay una sección que está sacando, pues, muchas eh, imágenes sobre los oficios, ¿no? Ahorita sobre la pandemia. Y pone, por ejemplo, a una enfermera, una doctora, eh, pero, o sea, todos los oficios, pero con mujeres, ¿no? Pero mujeres con una voluptuosidad muy específica en su estilo, ¿no? Y de hecho, él ha hecho unos pin-ups muy interesantes para Marvel. Para Marvel, les hizo unos pin-ups, creo que en los 90 o en los 2000, no me acuerdo, con su estilo, ¿no? Dibujando Scarlet Witch, Poison, ¿cómo se llama? Scarlet, la Viuda Negra, bueno, pero bueno, quizá necesitaríamos una sesión muy específica para ver tanto la parte del gobierno es más como historia de cómic y la otra parte es como de forma, ¿no? La parte de cartel, ¿no? Que, bueno, aquí ya cerramos, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Es un instrumento, obviamente aquí como lenguaje, pues ustedes van a ubicar, ¿no? Que lo que están trabajando es un cartel, ¿no? Para el objetivo, ¿no? Y que pues bueno, eh, puede a veces mezclarse a veces con la historieta, etcétera. Y que bueno, pues aquí se puede hablar de soportes, papeles, tintas, color, etcétera, ¿no? Que eso también tiene que ver con si va para un espectacular, si va para medio un cartel interno, de algún lugar, etcétera, ¿no? Hay otros tipos de mensajes que pueden ser el periódico mural, ¿no? Las filminas o las diapositivas. En esta parte, pues bueno, sí es muro el texto, entonces pues no. Pero
actualmente se habla más de ahora de lo transmedia y lo digital, ¿no? Entonces, en esta parte, pues bueno, siempre el fenómeno transmedia ha existido desde la historia de la humanidad, desde las pinturas rupestres se contaban historias pintando y declamando una historia y con fuego, etcétera, ¿no? Entonces, la transmedialidad no nos debe de espantar, siempre ha existido. Y pues bueno, cerramos con esta parte funcional de la comunicación, ¿no? Porque, pues bueno, aquí es un poco pensar un poco más la parte profesional, ¿no? Porque bueno, en el aspecto funcional de la comunicación, el profesional de medios debe ubicar los procesos de comunicación y proceso de mercadotecnia, ¿no? Que se bifurcan entre quién recibe un mensaje determinado de una campaña o producto comunicativo, a diferencia de quién es el cliente del producto que se anuncia o el cliente que nos pide una asesoría comunicativa, ¿no? Por ejemplo, un cliente nos puede determinar, ¿no? Pues yo quiero una campaña de tal específico, pues y el cliente es este, ¿no? Y el cliente, o sea, digamos que ese es diferenciar mucho el cliente de nuestro receptor, ¿no? O sea, no debemos trabajar para el cliente en función de qué es lo que le gustaría al cliente, sino qué es lo que le gustaría al receptor de nuestro cliente, ¿no? Y bueno, pues dice aquí cerramos, bueno, según Pablo Correo, alguien puede recibir información, pero su función de cliente se determina por el deseo de mirar qué es lo que se ofrece, cómo le ayuda el servicio, producto en relación con el costo, ¿no? Entonces, más como producción, ¿no? Entonces, aquí la visión de Correa tiene que ver con la codificación del mensaje en una óptica publicitaria, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan en algún momento la oportunidad de tener clientes, pues deben de darle posibilidades u opciones visuales, ¿no? Respecto de lo que él se está imaginando de sus clientes, ¿no? ¿Qué hay? Bueno, aquí hay dos ópticas. Si se van por la óptica de merca, pues necesitan un análisis ya determinado. Y otra es la comprensión, pues más o menos a lo mejor retórica, donde pues ustedes van a imponer un mensaje por los valores intrínsecos que se pueden dar dentro del propio mensaje, ¿no? Entonces aquí habría que cerramos, pues bueno, diferenciamos lo que es comunicación y significación, ubicar que la parte de la reflexión de comunicación en la semiótica tiene que ver con comunidades humanas y culturales, ¿no? Hablamos de una semiótica teórica, descriptiva aplicada, ¿no? Y la propuesta de Eco versa más sobre lo cultural. La ubicación del discurso trabaja más con la escuela estructuralista por el análisis lingüístico de la expresión. El discurso es lo que se establecería el fenómeno donde se intersecta la comunicación y la significación, dado que alude a ciertas tendencias de elaboración del mensaje, a preferencia por ciertas a ciertas tendencias de elaboración de mensajes, a la preferencia por ciertas estrategias, por ciertos recursos expresivos por encima de otros, es lo que veíamos como la parte retórica, a la inclusión de temas, ¿no? Y alude a la forma del mensaje o a los recursos expresivos, ¿no? El acto expresivo es la puesta en práctica del discurso al seleccionar o combinar elementos o temas dentro de los recursos del lenguaje. Por forma y contenido pueden ubicarse discursos como el científico, el religioso, lo cotidiano, el estético, lo educativo o lo retórico y aterrizarse en textos expositivos, narrativos, descriptivos, argumentativos o instruccionales. En la comunicación del diseño favorecemos que un cliente tenga una mejor opinión sobre lo que se anuncia y su selección de consumidor, ¿no? Entonces, bueno, aquí cerramos. Realmente aquí la parte, a lo mejor fue demasiado teórica, pero es para dimensionar esta parte de dimensión de la dimensión teórica comunicativa visual, ¿no? Frente a la herencia lingüística teórica, ¿no? Entonces, ya revisaron el texto de Raymond. Aquí está intrínseco, pues, que puedan revisar la estructura ausente o el Tratado de Semiótica General de Eco. Como no es fácil de encontrar los textos de Cosette, pues también, por eso dejé el texto de Cole Raymond, ¿no? Pero estaba viendo que a lo mejor, para alguna otra ocasión está esta tesis, ¿no? De Ana Entenza, que fue asesorada por Roman Guber, ¿no? Está ahí disponible en la red. El texto de Daniel Prieto, que son un análisis muy antiguo, pero sirve, ¿no? El texto de Serrano, pues es una visión semiótica, pues a lo mejor ya revisaron el semestre pasado.
texto de Florence Toussaint de Crítica de la Información de Masa, que es un texto de bachillerato, pero sirve un poquito para aterrizar algunas cosas. Y bueno, pues aquí pues nada más las imágenes, ¿no? Mientras voy pasando aquí nada más las referencias, ¿no? Pues pues bueno, de algún modo no sé si tengan aquí alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? Es importante que, pues, bueno, de esta manera se añade esta visión analítica para el trabajo del cartel del día 25, en el cual van a integrar esta dimensión de los iconemas y los grafemas, que es muy similar a la parte de la morfología, ¿no? Del punto, línea, etcétera. Nada, recuerden que los grafemas, pues obviamente son como los fonemas, no tienen significación específica, ¿no? O sea, son maneras como de generar análisis. Entonces, la idea de construir un discurso como un cartel, ¿no? No solamente les plantea pues el fenómeno de construcción, sino también de entender la posibilidad analítica de lo que pueden hacer cuando estén revisando un cartel o cualquier publicidad, ¿no? Entonces, de aquí, pues bueno, hasta aquí, bueno, no sé, alguna duda, pregunta, ya estoy justo ya que estén saliendo ustedes, si no es su otra sesión o del trabajo o lo que sea, pero, pues bueno, en realidad aquí, eh, me distraje un poquito con los cómics, pero, pues bueno, en vez de enseñarlos, pues preferí mejor acá mostrarles los ejemplos, ¿no? Creo que vale la pena, digo, a lo mejor en alguna otra ocasión, pues a lo mejor hablaría ya específicamente de los cómics o incluso invitar a alguien, ¿no? Para platicar un poco de, eh, que bueno, el cómic es un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No hay que irse a lo fantástico necesariamente, ¿no? Tiene una operatividad discursiva, ¿no? Como lenguaje. O sea, pueden haber crónicas como las de la familia Burrón, ¿no? No necesariamente tienen que ser de ciencia ficción o fantasía, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, si aquí tiene una duda, pregunta sobre el tema que expusimos, ¿no? Pueden señalarme, ¿no? Ahorita sobre el tema, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok. Bueno, al menos para lo que es iconema, icono y grafenoma, creo que disculpen que haya metido tanto antecedente desde la parte del lenguaje, pero a veces, bueno, sobre todo porque llegamos a la dimensión eh, de cine, ya ustedes deben de tener muy claro qué es la doble articulación, ¿no? Eso es, creo que fundamental. Porque bueno, en el cine sí difícilmente los teóricos ahí sí aceptan lo que es la doble articulación, como Christian Metz dice, pues la doble articulación, él va a decir, él no se va a ir por el código, sino se va a ir por el habla, ¿no? Entonces, ahí ya va a ser otro aseguro, ¿no? Entonces, pues les doy las gracias a quienes nos acompañaron, Ángela, Brando Rodríguez ya abandonó la sala, Héctor Camilo, Eduardo García, Juan José, Karen Hernández, Carly también ya abandonó, Mónica Jimena, Uriel Zamora y bueno, y obviamente mi mano derecha, Marisol Morales. Pues gracias, les agradezco por la asistencia. Vamos a estar comentando lo que hayan subido de cartel. No lo tomen como regaño ni nada si les hago las aclaraciones, simplemente son acotaciones para opiniones para ver cómo se puede mejorar.
Mera ¿Vale? retroalimentación. ¿Perdón? Mera retroalimentación los comentarios que haga usted en la plataforma. Sí, exactamente. Sí, va a haber retroalimentación y pues bueno, vamos a estar tratando de que ustedes también vayan generando ideas. O sea, recuerden que pues como en un pool de publicidad, pues solamente sea generar ideas, ¿no? Entre todos y hay veces en que se descartan, se apoyan algunas, etcétera, y es como la parte del laboratorio, ¿no? O sea, ya cuando ustedes trabajan en publicidad o en lo que sea en producción, o en organizacional, cuando estén decidiendo alguna cuestión visual, o sea, pues ahí ya no hay mucho tiempo para equivocarse, ¿no? Bueno, pues sin más, pues me despido, como siempre, gracias a todos por acompañarnos, tienen el foro ahí, pues bueno, nos vemos para la siguiente sesión, por ahí está el texto de Nelson Goodman, que ya cerramos con la parte pragmática, que tiene que ver un poco con el arte, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí terminamos, nos vemos, lean y pues no olviden sus pendientes ahí que tengan y pues nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Buena tarde. Hasta luego. Igualmente, buena tarde, cuídense mucho.